Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Emprender Consciente, un espacio donde hablamos de transformación personal, autenticidad y el camino real detrás de crear un emprendimiento y una vida auténtica con propósito. Hoy tengo el placer de compartir un espacio con una mujer que conecta profundamente con temas que son de mi interés y además que atraviesan mi propio camino de reinvención, que es la inmigración, el cuestionamiento de las estructuras tradicionales y la búsqueda de construir nuestra esencia. Ella es Marta López Caballero, bienvenida. Muchas gracias, Julieta, por la invitación. Muchas gracias por también abrir caminos a nuevos temas, ¿no? Abrir caminos a una manera de hacer negocios diferentes que yo creo que actualmente es un antes y un después en la manera en que ejercemos en nuestros negocios, en la manera en Pero que no te adelantes, hoy vamos a hablar de eso, no todavía. Vamos Vale. a tener espacio para eso. Primero quiero presentarte, porque ella es acompañante de mujeres y creadoras del programa de Semillas de Éxito, donde trabaja integrando pensamiento, energía, emoción y biología para ayudar a mujeres a crear negocios conscientes de su autenticidad y su valor personal. Y en este episodio vamos a hablar de identidad, de migrar, de volver a una misma y de lo que significa emprender desde la versión, ¿no? Que uno siempre dice desde la presión versus emprendimiento auténtico consciente, desde la confianza y cómo poder transformar nuestras propias experiencias y poder vivir con propósito. Entonces, hoy sí, ahora vamos a presentar a Marta. Ella es una mujer con una profunda trayectoria en el área médica y terapéutica, con más de 18 años de experiencia y un recorrido que une ciencia, desarrollo humano y conciencia. Entonces, antes de seguir un poco, ella vivió, ¿no? Esto, ahora quiero que igual me lo cuentes vos, de cómo tu propia historia de transformación y tu experiencia, de tu propia historia de transformación, vos como inmigrante y todo bueno, en base, ¿no? Todo lo que vamos pasando hasta llegar a un punto de momento de quiebre, que eso también vamos a hablar hoy de tu propia transformación. Quiero que me cuentes, vos siempre lo que digo es, me gustaría empezar con tu historia, pero antes siempre arranco el programa diciendo, ¿quién es Marta? Más allá de su trayectoria, más allá de lo que hace. Y no quiero utilizar la palabra cómo te definís, cómo te ves? ¿Quién sos? ¿Quién es Marta en esencia? Pues yo en esencia soy una persona muy curiosa, soy una persona muy profunda. Soy una persona que a veces tiendo a incomodar porque no me gustan las cosas por encima, no me gustan las cosas superficiales ni en temas, ni en cómo me vinculo con otras personas. No sé, siempre he tenido esa capacidad de ver al que tengo enfrente más allá. O sea, nunca me interesa precisamente qué estudió, qué genera. A mí me interesa la manera en que se vincula, la manera en que comunica, la manera en que trata. Y creo que eso también es un don que yo he llevado a el ejercer, ¿no? Porque incluso cuando tuve trabajos convencionales, por así decirlo, siempre yo cuestionaba muchas cosas o decía, ¿por qué esto así? Pero ¿por qué? ¿Por qué esto? O sea, siempre he tendido a incomodar, ¿no? Porque siempre he cuestionado. Lo que pasa es que antes cuestionaba hacia afuera y todavía no aprendí a cuestionar hacia adentro, ¿no? Pero siempre he tenido como una inquietud de incomodidad en lo estructural y convencional, por así decirlo. ¿Podés decir que eso también fue como, no sé si puedo definir como punto de quiebre, pero eso fue lo que te llevó también a empezar esta transformación personal, esta búsqueda, ¿no? En el desarrollo personal y búsqueda espiritual y poder conectarte con otros y con vos de esa manera que ya sentías que era un don y que no encajabas dentro del estándar de lo normal y había algo que dijiste, bueno, ahora es un punto, quizás un punto de quiebre entre un antes y un después para empezar esa búsqueda, ¿no? Primero que yo lo defino que siempre hay como una crisis de identidad y una crisis profunda existencial que nos lleva a la búsqueda de algo más,
a conectar con con esos dones que tenemos, con ese propósito, y después ponerlo al servicio de otros. Pero ¿cuál sentís? Y esto quiero que me cuentes un poco, ¿no? Hablaste de que siempre fuiste curiosa, y siempre tuviste como esa sensibilidad versus profundidad. Y ahí quiero que me cuentes un poco cómo fue, ¿no? Tu propia historia de transformación, ya que cuando arrancamos un proyecto, lo que tenemos en común, y que esto también me identifico con Marta, es que venimos con esta identidad de mujeres fuertes, ¿no? Que detrás de eso fue un profundo dolor y muchas heridas que tuvimos que ir sanando en el camino. Entonces, me gustaría un poco que me cuentes cómo fue esa tu propia historia y cómo después te pudiste reinventar y poner al servicio toda esa experiencia y tu propia historia, ¿no? A ayudar a otros. Pues sería muy simplista, decirlo en una sola crisis de identidad. Yo creo que la verdad las personas pasamos por muchas. Y Ujú, decía, a veces no somos conscientes, ¿no? Pero pues en mi historia yo me remonto desde el momento en que nací. O sea, yo nací en un entorno con mucha carencia en todo aspecto, no solamente económica, sino que siempre estuvimos rodeados de mucha violencia emocional, psicológica, física, sexual, de todo tipo. O sea, era tan normal para mí la violencia que era como estar en un pez en el agua. No la veía. Y creo que el primer parteaguas fuerte en mi vida fue el suicidio de mi madre. Mi madre se suicidó cuando yo tenía 7 años. Tardé muchos años en comprender eso y desde una mirada profunda, pero por supuesto que creo que para mí eso fue una pérdida muy temprana edad y eso fue una antes y un después, porque al haber experimentado la pérdida a tan temprana edad, mm. para mí el resto de mi vida siempre fue ganancia. Lo que avanzaba era ganancia, porque como ya sentí que lo más importante lo había perdido, ya era ganancia, ya era ganancia. Por supuesto que también me generó mucho enojo, mucha ira, pero ese enojo yo lo transformé en energía hacia adelante. Pero en la parte no tan positiva, pues me hizo crear una coraza de fuerza, una coraza de Sí, eso te hiperindependencia. iba a preguntar, cómo manejaste o cómo equilibraste, que muchas veces nos pasa la relación o la ausencia de la madre o la mala relación con la madre nos lleva a ocupar, ¿no? Un rol masculino y nos desconectamos de nuestro poder femenino, nuestra intuición, nuestra, eh, conexión con el fuego, nuestra conexión con nutrirnos a nosotros mismos, ¿no? Con la nutrición por esencia. Pues la realidad es que yo no lo equilibré. La realidad es que si yo hubiera estado equilibrada, no me hago tan hiperindependiente. Eso también me llevó a no saber decidir, a no saber estar en la vida, porque como iba con una esencia de enojo, la parte positiva es que me daba impulso. No, Mm, no tocaba una depresión, no tocaba el dolor, no me quería morir porque realmente, enterradamente sí me quería morir. Era una información muy inconsciente, no sabía tocar ese dolor. Yo estaba en lo que en terapia se dice congelamiento, mm. no era sentir, era hacer. Entonces ahí entró el Claro, famoso del hacer. de la energía masculina, ¿no? Es totalmente. También me llevó a nivel personal a hacerme cargo de todo mundo, excepto de mí. Mm, Pero, por ejemplo, a mí lo que sí me llama mucho la atención, que yo nunca tuve un burnout, yo nunca tuve un agotamiento, o sea, la verdad es que no paré. Que en el 2020 mucha gente, a mí me daba todo eso más chute, más impulso, más. A mí me asustó cuando paré. Eso fue lo curioso. Yo no tuve un agotamiento físico, un decir ya no puedo, no me daba cuenta. O sea, a mí todo me lo tragaba esto, o sea, y de hecho me molestaba la gente que se quejaba del estrés, de la ansiedad. Yo decía, ¿por qué? Porque me espejaba lo que yo misma no era capaz de hacerme cargo en mí, ¿no? Entonces, a mí no siento que he tenido un equilibrio hasta hace muy poco tiempo, de hecho, y sigo aprendiendo, no creo que sea algo que en algún momento llegue a dominar tanto. Muchas veces lo digo, si tanto tiempo funcionamos así, tenemos poco tiempo sí. dándonos cuenta, sería muy arrogante decir que lo tengo equilibrado. Sigo aprendiendo, pero ya de una manera más consciente.
Sí, porque hemos, ¿no? Y esto de lo que vos contabas, que también me veo reflejada, hemos mucho tiempo y eso ha sido un gran trabajo personal que también hemos hecho, por lo que me has contado también, de esto del darse cuenta, ¿no? No podemos transformar nada que no. Carlos Jung decía que mientras no hagamos consciente e inconsciente, vamos a llamar, ¿no? Nuestra vida, ¿no? Vamos a decirle que es como, hay una parte que dice, es como seguimos en automático, ¿no? Y en definitiva, reflejo de lo que nos pasa, vamos a llamarlo destino, pero en realidad, ¿por qué? Porque no podemos transformar y no podemos poner en consciente esa información, seguimos con un programa, ¿no? Y ese programa son las creencias, son las heridas que hemos tenido. Entonces, qué importante, ¿no? Esto también que trabaje, ¿no? El darse cuenta para poder transformarlo. Si no, ¿cómo? Y esto también que vos, y esto después quiero que me cuentes un poco. Yo vengo desde el lado de la metafísica y has también vos trabajado con la neurociencia, la importancia de reprogramar la mente, pero también, ¿no? Esto de reprogramación la mente, es una reprogramación de la mente, pero también de escuchar el cuerpo, ¿no? Y las señales que vienen a darnos, ¿no? Claro, aprender a hacer eso. Es que de hecho, como te decía, no fue solamente un quiebre. De hecho, si ponemos conciencia que atrás nunca fue una sola cosa. Fue la suma de muchas cosas las que te llevan a accionar de manera diferente. Lo que acabas de decir es importantísimo. El punto es hacerlo consciente, lo Tal cual. inconsciente. O muchas veces yo lo llamo así, donde muchas personas se atoran en el famoso bucle, querer Ajá, hacer cambios en la vida vieja. A mí muchas veces me dicen, ¿pero qué quiere decir eso? Que aprendo cosas, aprendo nuevas herramientas, aprendo una nueva teoría y aplico una nueva creencia, pero ajá, realmente no estoy dispuesta a perder personas, no estoy dispuesta a soltar el negocio que tengo, no estoy dispuesta a hacer ningún cambio. Queremos que todo este nuevo conocimiento aplique en la vida dieta tal y como está, y no tal es cual. posible, no es Mm. posible, no puede haber un cambio realmente así. No, no es un cliché que a veces para ganar hay que perder. Y no perder como se entiende socialmente, sino para mí más bien es aprender a Sí. soltar ciertas cosas. O sea, como En realidad dicen, aprender a soltar no esa identidad que ya no te representa, aprender a soltar esas creencias que te limitan, que no te permiten continuar creciendo y elegir, elegir. pero más allá de la identidad, la responsabilidad en el área física en donde estás parada, ¿qué implica físicamente? No solamente la identidad, porque, o sea, tú puedes cambiar de identidad y quererlo aplicar al mismo estilo de vida y no se puede. Claro, sí, bueno, ahí ahora me vas a contar un poco, quizás no sé, desde la ciencia y la metafísica se entiende que en realidad se cambia la identidad cuántica para poder transformar y para poder hacer la reprogramación. Y desde ese cambio de identidad se cambia también la emoción y el pensamiento. En realidad tenés que empezar a alinear la frecuencia, porque se habla de frecuencia y tenés que alinearte en la frecuencia de ese quien quieres ser en tiempo presente para poder cambiar. Si no te alineas en esa frecuencia, esa posibilidad que está ahí, que esa versión tuya ya está ahí, no te puedes alinear. Eso desde la ciencia, ¿no? Hoy por hoy ya, digamos, se habla mucho, ¿no? De que hoy por hoy los líderes son frecuenciales. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa, no? Y esto también es lo que te quería preguntar a vos. ¿Qué pasa cuando queremos liderar desde la productividad y desde el deber ser y nos desconectamos de quién realmente somos, ¿no? Y cuando estamos en esa productividad, estamos en un modo supervivencia. Nuestra vibración y nuestra frecuencia es muy bajita y nuestra frecuencia también vibra en miedo. Entonces, ¿qué posibilidades hay de poder transformar, ¿no? Lo que somos en algo que viene a ser, porque la energía es materia, ¿qué posibilidades hay de poder transformar si no cambiamos la frecuencia, si estamos en miedo, estamos en supervivencia? Ese es el punto, digo, ¿no? Mira, para mí, para empezar, todos siempre estamos evolucionando. Es muy arrogante Sí, creer que unos evolucionamos y que otros no. A veces se nota más en unos que otros, eso es la diferencia, pero o sea,
la vida en sí, en su esencia, es evolución constante, crecimiento constante, y todos somos parte de todo, o sea, no hay quien vaya atrás y adelante, simple y sencillamente que los caminos son distintos, ¿no? Las decisiones. Pero a lo que voy, más allá de herramientas, de teorías, de estrategias, de lo que una corriente terapéutica dice o de una corriente de pensamiento dice, yo creo que siempre hay que ver tu momento vital. Tu momento Mm, vital, ¿qué quiere decir? ¿Dónde estoy parado? ¿Qué es lo que quiero? O sea, ser consciente de que desde atrás me sigue impulsando hacia adelante o me sigue atorando, o que realmente que es a donde quiero llegar, o sea, ¿qué voy a esto? Muchas veces cuando tú le preguntas a una persona qué quiere, no lo sí, sabe, no lo sabe, es que no lo parece, sabe. no lo sabe. Para mí un cliente, cuando yo a un cliente le pregunto qué quiere, ¿cómo sé que no sabe realmente? Cuando me dice, quiero ser feliz, quiero tener Ajá. esto. Pues sí, todos realmente queremos en esencia eso, ¿no? Pero o sea, ¿Qué estás obviamente, dispuesto también a hacer y qué estás dispuesto a dejar ir para eso? ¿No? También, porque cuando hablamos de qué querés, que es sumamente importante, que ahí lo dijiste, es la coherencia, porque muchas veces queremos algo, pero decimos que queremos algo, pero después en el cotidiano hacemos algo completamente diferente, no hay coherencia entre lo que pensamos, ¿no? Sentimos y hacemos. bueno, pero eso también es algo muy humano, o sea, también no le vas a decir a un cliente, oye, de que, no, o sea, vamos por partes, no, hacerlo consciente en dónde está parado y Mm, hacerlo consciente, irlo guiando, saberlo llegar a que él desebre realmente cuáles son sus dones, cuáles son sus capacidades, cuáles son sus habilidades, cuál es tu experiencia, qué es su historia y qué puede crear con todo eso. Porque realmente si tú desde un principio lo quieres llevar a una responsabilidad que no es capaz de sostener, número uno, o va a mm, abandonar el programa o va a mm, terminar repudiando lo que tú le ofreces, porque o sea, también tienes que tener la capacidad de ver enfrente, o sea, lo que tienes, ¿no? Y que él mismo mm, se dé cuenta en dónde está parada, que a mí me pasa mucho con las mujeres, o sea, no se trata de presionar, sino también se trata de ver por dónde, ¿no? Por dónde nos podemos colar. sí, Y hay otra cosa aquí que se abre muy importante, ¿no? A la hora de ofrecer tu servicio, también saber con quién está listo para tu programa y quién no. O sea, a mí tal eso cual. es un beneficio muy lindo de los negocios digitales, poder elegir con quién trabajar y con quién no, porque también si entramos en el tema del convencimiento, te vas a desgastar, eso no nutre, eso no crece ni Sí. a ti ni al que tienes enfrente. Es más, lo empequeñeces al quererlo convencer. ¿Por qué? Porque en esencia es decirle, no está bien como eres, yo quiero que hagas esto para que cambies. Eso no está en nuestras manos. No, Eso no, es una falta de respeto hacia el cliente y hacia la vida misma, ¿no? Es ver con quién sí, con quién no, quién está listo y quién aún todavía falta. Y aquí viene algo muy importante, autoconocimiento. O sea, si tú no sí, te conoces, en esencia como ser humano, o sea, lo que hagas va a seguir siendo desde el hacer, desde el hacer, desde el sí. hacer. Sí, y otra cosa importante, lo que hablabas, el tema de los clientes, que también hay que muchas veces comprender que nuestro proyecto no es para todos, ¿no? Y en esta construcción del proyecto también, el otro día cuando hacía otra entrevista con Cristina, que vos la conocés, hablábamos un poco de qué pasa con el proyecto cuando es pues, esto de que hablabas del desarrollo personal y de conocernos. El proyecto va a nacer desde, si lo hacemos desde un emprendimiento consciente, van a ser desde un lugar auténtico, ¿no? En coherencia en quiénes somos. Pero el punto es comprender que nuestro mensaje no va a ser para todos y no está bien ni está mal eso, simplemente que algunos van a resonar con eso, con nuestra forma y lo van a tomar y otros no. Pero sin embargo, no significa adaptarse a lo que tu cliente quiere, sino es creo que tiene que ver con aprender, por supuesto, a guiar al cliente, comprender que no vas a darle una solución, sino vas a guiarlo, ¿no? Y por otro lado, de que hay una parte que nosotros hacemos, que es ofrecer esa guía, pero después hay una parte del cliente, de la persona que viene a consultarte, que tiene que haber una responsabilidad. Digo, si alguien viene a consultarte algo
y no hay una cuota de responsabilidad, es, bueno, tu trabajo en algún punto va a haber un techo, porque, ¿se entiende? Porque es un trabajo en conjunto. No Ya, podés hacer ver al propio cliente o a la persona con la que vas a trabajar algo que esa persona no quiere ver, ¿no? claro, más que a veces no querer, a veces de verdad no les es posible. Por eso te digo, es muy importante ver el momento vital de cada persona. Yo esa parte que mencionas es muy importante. Yo le llamo una co-creación y por supuesto que está en las cláusulas del trato que hacemos en el acompañamiento. ¿Por qué? Porque es una co-creación. Yo pongo mi 100% en el servicio que te estoy entregando, las herramientas que estoy ofreciendo, y tú tienes que poner tu 100% en el compromiso, en el tiempo, en lo que le vas a dedicar realmente a eso o no, pero ser Bueno. completamente honestos, no cae ni en uno ni en otro la responsabilidad, es co-creación de ambas partes. Exactamente, sí, sí, coincido totalmente. Y ahora quería que me cuentes un poco, aparte un poco de tu experiencia migrando, ¿no? Creo que como a todas las que migraron, si bien cada una tiene su propia historia única e irrepetible, es una historia, ¿no? También que influye y es de transformación. ¿Qué es lo que te removió a vos emocionalmente dejar atrás esa identidad, por un lado, ¿no? Luego emigrar y esa identidad que estaba, ¿no? Un poco, no un poco, estaba ahí, digamos, sin esa productividad y sin esa exigencia y sin estar en el modo de hacer, ¿quién era Marta, no? ¿Qué pasaba? Cuando vos dijiste, yo me di cuenta cuando paré. Y ahí fue quizás tu punto de quiebre. Pues me tengo que remontar un poquito atrás, desde que estaba en México, cómo fue que hice mi primer negocio, ¿no? O sea, mi primer negocio fue en físico, no fue en digital. Eh, Obviamente, como traes la coraza masculinizada, la coraza del hacer, yo me sentía muy bien. Iba al gimnasio, producía dinero, tenía un negocio, la verdad, muy bueno, remunerado en satisfacción, en economía, en las relaciones que tenía. También, por ejemplo, tenía una buena relación de pareja, que es mi actual esposo. Tenía todo lo que socialmente desde afuera te dicen que debes que tener para ser feliz. Ahí nació ya una pregunta. Yo dije, ¿por qué si tengo todo esto, sigo sintiendo que algo falta? Fue una Ujú. pregunta que a mí me invadió. Ya tenía 15 años de recorriendo el desarrollo personal en ese momento. No encontraba todavía esa respuesta. Y ahí vino un punto para mí que sí fue un antes y un después. Yo siempre iba, que si la ayahuasca, que si los imanes, que si el retiro, yo ya estaba en todo ese mundo completamente. Me encanta a mí, siempre estaba en constante aprendizaje. La verdad que ahí sí te puedo decir honestamente que a mí no me dan miedo las experiencias nuevas, o aunque me den miedo, me atrevo. No encontré compañero para la ayahuasca, me fui sola. Me fui sola, lejos, allá en un lugar hermoso y lo experimenté. Pero vino la ocasión que fui como no, ni siquiera era paciente, fui como un participante en una constelación. Yo le dije a una amiga, vamos, que mira, que he escuchado, que esto, que aquello. El caso es que terminamos yendo y cuando participé me invitaron a ser parte de la constelación y experimenté algo que no puedo, y hasta la fecha no lo puedo explicar con palabras porque pues, ¿cómo describes tus sentidos, no? Pero sí puedo decir, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto, no? Y yo recuerdo que me acerqué a la terapeuta y le dije, yo no sé qué es esto, pero yo quiero aprender a hacer esto, quiero que me enseñes a hacer esto. ¿O qué necesito para estar yo en esa silla? Fue mi impulso rápido. Quiero ser el paciente, pero también quiero experimentar esto desde otro lugar, o sea, enséñame. Me invitó a clases, a la siguiente semana ya estaba ahí experimentando desde otro lugar. Ahí empecé a darme cuenta ya de muchas cosas, o sea, porque, pues, ¿de qué valen las terapias sistémicas? De ver todo lo de tu linaje, de ver las lealtades, de ver cómo funcionas, por qué eres como eres. Y para mí, claro que fue un antes y un después. Entonces, cuando cuando toca el momento ya de tomar la decisión de emigrar, yo ya tenía muchos años de pareja con mi esposo, ya tocaba de que seguía, matrimonio.
Y ya habíamos él y yo acordado que la que iba a emigrar, porque él es español, yo mexicana, que la que iba a emigrar era yo, ya por común acuerdo estaba establecido. Por supuesto que me dio un miedo, Mm, porque en ese punto yo ya había entendido desde dónde él a los hombres, desde cómo yo hacía las relaciones, lo que yo tenía entendido que era una relación de pareja. Por otra parte, también podía ver que sí veníamos haciendo bien las cosas y yo un poco más saludable, se podría decir que de nuestro entorno conocido. Pero sí me dio miedo y pensé, ¿qué es esto? ¿Me tengo que ir? ¿No me tengo que ir? ¿Me tengo que casar? ¿No me tengo que casar? Claro que sentí mucho miedo. pero aún con miedo sabías que tenías que tomar la decisión para tu evolución. Te voy a decir cómo yo lo comienzo cuando tengo que hacer un cambio fuerte. Yo siempre le digo que yo a la primera vez aprendo. Yo no necesito los escarmientos fuertes para repetir y entender qué quiere decir esto. Yo en ese momento dije, si la vida te está abriendo esta brecha, Marta, tómala. Porque si tú te cuentas la historia porque tienes miedo que te tienes que quedar, la vida ya la segunda vez te lo va a dar por las malas. Entonces, o lo Ah, tomas por las buenas o lo tomas por las malas. ujú. Yo dije, me voy, con miedo me voy. O sea, y previo a venirme, entré en una crisis de ansiedad. No la pude descifrar hasta un año después. 3 meses de insomnio, problemas digestivos, muchas cuestiones de que no sabía por dónde iniciar, no sabía por dónde empezar a cerrar, que si mi negocio, si esto, si mi casa, si mi ¿Ves que es esposo. verdad esto que hablan del duelo migratorio? Pero ¿Sentís ahí que tenía que todavía, ver con eso? todavía no era consciente de un duelo, todavía ni siquiera No, sabía. claro, pero digamos, tu cuerpo es tu cuerpo, tu Claro, cuerpo está hablando, ¿no? y, y si a la par, con mi intensidad, yo estaba metida hasta la médula en lo de las constelaciones, y entonces yo estaba experimentando mucho dolor. Toqué el dolor transmisible en mi madre por primera vez. Por primera vez fui consciente del enquistamiento que traía dentro de mi cuerpo, de por qué yo era como era, por qué era tan masculina, por qué era tan independiente, por qué no sabía pedir ayuda, por qué Mm, no sabía recibir, por qué siempre quería mandar, controlar, que realmente eso que se veía hacia afuera fuerza era control, no era sí. fuerza, era Mm, control. ujú. Entonces, Control pues, disfrazado, ¿no? mandé Control disfrazado de productividad o control disfrazado de mujer fuerte. supervivencia completamente. Pero Exacto. hoy, bendito Dios, lo puedo ver hasta con gracia, ¿no? O sea, ya en ese momento que lo veo desde otro lugar, pues es parte de lo que me tocaba vivir y para avanzar era necesario. Para mí, si esa parte yo no lo hubiera experimentado así, otra cosa estuviera contando el día de hoy en ti. Emigro por las buenas y mira qué bonito regalo me da la vida en la inmigración. La vida es una eterna paradoja. No quiere decir que cuando haya regalos bonitos todo es plano y todo es felicidad y todo. Eso no es vida, ¿verdad? La verdad. La paradoja es que puedes estar recibiendo un regalo, pero ese regalo también a la par puede estar, que en mi caso fueron experiencias muy fuertes. Ahí viene lo que te he platicado Ahí antes. quiero decirte algo antes. El, ¿Cómo sin caos no hay transformación? Así el, que, ¿no? como Y te ahí. dije previo, yo no tuve burnout, yo no tuve una decaída porque ya no aguantaba mi cuerpo o el cansancio. Yo no fui esa persona que el cansancio me tumbó, que ya no podía más. La verdad es que siempre podía más. O sea, siempre me han dicho mis terapeutas que tengo una fuerza muy peculiar. Mm. Independientemente del control que había detrás, sí tengo una característica muy peculiar que me ha dicho mi terapeuta de cabecera que no lo había visto en otras personas. Eh, Cuando vengo Pero aquí, crees que esa fuerza tiene que ver con tu experiencia de trauma, que cuando eras chica no tuviste otra alternativa, ¿no? Tu sistema nervioso, digamos, de alguna manera, y esto se ve, ¿no? En muchos niños, de la experiencia de trauma no es lo que te pasa, sino qué haces con eso. Y muchas experiencias de trauma lo que hacen es que tu sistema nervioso ya funciona, ¿no? De esa manera, ¿no? Para ser fuerte. No te queda otra, ¿no? No te queda otra que ser mira, fuerte.
Yo creo, no quiero caer en romantización ni mucho menos, ¿no? He experimentado muchas cosas que en su momento pensé que no iba a poder, que me partieron por adentro, que yo a veces decía, no puede ser este dolor, ya no puedo más. ¿Y qué pasaba? Pues resulta que se corría más, venía otra cosa más dolorosa y más dolorosa. Yo lo experimenté desde muy pequeña, tuve una niñez y una Mm, adolescencia muy atropellada, muy fuerte, dolor tras dolor, aprendizaje tras aprendizaje, cuando no tenía las herramientas para sostenerlo. Pero creo, sin caer en la romantización, que los traumas te forjan. O sí. sea, yo ya me desboqué de ese pensamiento que sanar es querer estar mejor, o sanar es llegar a un lugar donde yo voy a estar feliz y voy a ser buena ¿Qué es persona. para vos sanar? Para mí sanar es integrar todo eso que Mm, eres, lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que dolió, también lo que se gozó, porque la vida no es plana. A veces ujú. estamos tan envueltos en lo que sentimos feo, que se nos olvida también todo lo que sí hubo. En mi caso, mi papá sí fue una persona muy violenta, fue una persona muy desconectada, fue una persona que tuvo su manera de ser muy agresiva. Yo no descarto que también fue un papá que yo disfruté joven. Mi papá se ha casado varias veces y tengo hermanos con mucha diferencia de edad. Y ahí logro ver que mis hermanos que ya lo conocieron a él siendo un adulto grande, no disfrutaban de ese papá joven que se iba a correr con nosotros, no disfrutaban de ese papá joven que hacía otras cuestiones por su energía vital en ese momento. Entonces, pues no, ¿verdad? No todo por violencia, no todo por agresión. También tuve cosas de mi papá que antes por estar en la narrativa del dolor no era capaz de ver. Para mí la verdadera sanación es ver todo en su totalidad, ni negro ni blanco, ni bonito ni feo, sino ser capaz de ver qué hay detrás de todo. Para mí lo que me dio un antes y un después en la famosa sanación, que para mí es una integración y me cuesta a veces decir la palabra aceptación, Sí, porque eso justo que te iba a decir esa palabra, justo te iba a decir esa palabra. pues yo me he preparado 3 años en terapia sistémica y ahí nos recuerdan mucho que la aceptación es arrogancia. Porque el decir yo te acepto, papá, yo te acepto, mamá, es como sentirme mejor que ellos, ¿no? Desde la Mm, mirada sistémica. En constelaciones se le llama asentimiento. ¿Qué quiere decir al asentimiento? Todo tal y como es, todo tal y como es. todo es perfecto. Todo. Eh, pues más que la palabra esa, a mí eso Mm, se me hace como muy romántico, todo esto, ujú. más que eso, pues no, Bueno, que sí. acepto que me dolió, pero también acepto que gracias a eso estoy donde estoy. Claro, yo en realidad de todo es perfecto, más que romántico, yo lo veo desde mi punto de vista, es que el universo te trae las experiencias que tu alma precisa para tu evolución, aun cuando sean incómodas, cuando sean profundamente dolorosas, tu alma precisaba eso para tu evolución. Entonces, eso es perfecto. Y ahorita que dices lo del alma, o sea, yo en mis creencias, en experiencias que he tenido en pláticas con muchas personas, libros que he leído, o sea, yo te puedo decir mi opinión, según mi opinión, no quiere decir que sea una realidad para otras personas, pero yo sí creo fervientemente que él me hizo un trato ahí antes de venir. Yo sí Mm, creo que hubo un trato con lo que cada quien lo quiere llamar vida, universo, Dios, energía, cada quien le llamará como crea, ¿no? Pero a lo que voy. Porque para mí no hay otra manera de entender por qué mi mamá residió a los 7 años, más que ese trato que ella y yo tuvimos allá arriba. Y la que ella y yo tratamos, que en ese punto a veces quiebre, ¿por qué? Porque pues de eso iba a pasar yo esto. Si no, no hubiera sido posible. Y si no, no me tal hubiera cual, convertido en la mujer que soy. tal cual. Para mí, si me preguntas cómo se encarna la seguridad, a mí, en mi experiencia, fue el entender ese trato entre mi madre y yo, que el haber estado tan insegura por perderla, del haber estado tan insegura por experimentar tanta violencia, que crecí buscando esa seguridad en todo afuera, cuando comprendí adentro, para mí eso es encarnar la seguridad, Mm. aceptar la vida como es, dejar de pelear por qué me faltó mamá, por ¿Por qué qué? no, por Y en qué. realidad, y empezar a preguntar para qué me pasó esto, ¿no? ¿Para qué? Claro, a mí cuando me preguntan mucho, o sea, ¿por qué eres tan segura? ¿Por qué te sientes segura? Vuelvo a repetir lo que dije al principio.
experimenté la pérdida muy temprana edad. Y para mí todo hacia adelante era ganancia. Primero fue en coraza, pero después realmente fue una integración encarnada, aceptando la vida, ya si volvemos a una palabra más conocida, aceptando la vida tal y como es, dejarme de pelear, o sea, dejar de creer que la sanación era arreglar algo que estaba mal en mí. Ahí sí aplica lo que te digo, Julieta, todo es perfecto tal y como es, no hay nada roto en nosotros, no hay nada que arreglar, no hay nada que corregir, es integrar todo lo que yo soy. Desde la mirada junguiana, como decías hace un punto, eso es parte de la individuación. A mí también eso fue un antes y después, es que lo sistémico, pero yo siempre tengo el impulso de, okey, ¿qué sigue? ¿Qué más? O sea, no me gusta quedarme en un sistema de creencias de una corriente terapéutica o de un aprendizaje. Siempre tenemos velo. Humanamente siempre vamos a tener un velo más que quitar y yo creo que es parte de la experiencia humana, ¿no? Pero a lo que voy, no me gusta quedarme en una mentalidad, por ejemplo, yo no me identifico como consteladora. Tuve mi formación, estuve casi 4 años y sigo aprendiendo, sigo leyendo, me apasionan las constelaciones. Me apasiona todo lo sistémico. Para mí, creo que si yo no hubiera encontrado las constelaciones en mi vida y en una maravillosa mujer que me encontré constelando en México, no estuviera aquí. No ¿no? hubiera sido capaz de ver a mis padres como hoy los veo, no hubiera sido capaz de reconciliarme internamente con todo ese dolor que implicó mi infancia. Y además, ¿no? Lo que veo en muchas mujeres, algo similar, ¿no? Que se une es cómo transformamos nuestro propio dolor, ¿no? Estas historias en nuestra inspiración, en nuestra energía vital para después poder transformarlo en nuestro servicio y ponerlo a disposición de otros y poder brindar esta ayuda, ¿no? Y un poco lo que hoy haces, ¿no? Con otras mujeres, que eso es lo maravilloso. Claro, y fíjate, ahí me recuerda algo muy importante que yo digo. Para vivir del propósito, antes hay que vivir en propósito. O Ujú, sea, no se trata de que voy a monetizar mi dolor, porque ¿qué pasa? Ahí se confunde muchas veces, o pasan dos cosas. La otra que yo digo, muchas confundimos contar tu historia, no es una cronología de los hechos, no es una ujú. de los hechos, es una trascendencia de lo que tú eres, de los Bueno, aprendizajes, de lo que tú experimentaste. ujú, ¿Y qué es un propósito? Un propósito no es una sola cuestión y un propósito no es una profesión ni un servicio. Es haber integrado y vivir en propósito para que puedas servir con ujú, propósito. tal cual. Claro que desde ahí intencionas de otra manera el servir, por supuesto que sí, ¿no? Para mí eso es más conciencia Pero que ¿cómo lo ves? ¿Cómo, si hoy Marta tendrá que definir qué es para vos en el día a día vivir en propósito? es para mí hoy ¿Cómo lo vivir encarnás? propósito. ¿Cómo lo encarno? En los simples, Julieta. A veces, muchos años me pasó, lo sigo viendo en muchas clientas, lo sigo viendo en muchas personas con las que compagino en lo social. Muchas veces estamos esperando la herramienta, el momento. Como en las películas nos tienen acostumbrados que tiene que haber cohetes detrás y un rayo de luz que te ilumine para tener un momento eureka. En la Ujú. vida real eso a veces es posible, pero no siempre. Esperando el momento perfecto. Exacto. Mm, Para mí en mi experiencia de qué fue vivir en propósito y de qué es vivir en propósito. Aprender a disfrutar cada día y no desde un cliché o un tema romántico, sino yo estaba tan desconectada de mí, no tenía idea por qué quería hacer dinero, no tenía idea por qué hacía lo que hacía. Me contaba una historia, ¿no? Claro, siempre yo le digo a mi esposo, aquí la realidad, acá la narrativa que tenemos, ¿no? ujú, Para mí, hoy en mi día, ¿qué es vivir en propósito? Aprender a conocerme, aprender cómo funciono, aprender qué me prende, qué me conecta. En mi caso, mis plantas, mis animales, mi esposo, poder elegir mis horarios, poder elegir que cuando yo me levanto me voy a caminar con mis perras sin celular, a disfrutar del hecho de estar, sintiendo mis pies cuando camino, sintiendo el aire, viéndolas a ellas, nutriéndome de satisfacción por el hecho de estar. No estoy produciendo, no me están pagando. Estoy agradeciendo por el hecho de estar viva. ujú. Llegar a mi casa, desayunar en mi patio, en mi jardín, Todo tranquilamente. eso que estás nombrando es la energía femenina, ¿no? Que muchas Claro, veces claro, nos claro. olvidamos de nombrarla, ¿no? Que es nuestro Para mí poder.
Eso es vivir en propósito. Ujú, No tiene nada que ver con los logros de fuera. Pero en ujú. cambio, si tú vives en propósito, lo de afuera se va a alinear completamente a eso, porque estás viviendo, si bien hablaste hace un momento de la vibración, para mí eso es entrar en una vibración. Sí, Muéstrame claro, porque eso, estás vibrando en amor, estás muéstrame al vibrando en universo amor. qué es la calidad de vida que tú quieres tener, qué es para ti calidad de vida, qué es para Ujú, ti el disfrute. Ya no, yo por ejemplo, antes en mi versión superwoman, puedo con todo, necesitaba estar agotada para descansar, y para mí el descanso ujú. era irme a dormir en la noche. Para mí, o sea, era impensable parar, o sea, ¿por qué? ¿Por qué siempre tenía que estar? Y si tenía tiempo libre, me iba al gimnasio. A mí me O si encantaba. parás, te sentís que hay algo que está mal o no estás, ¿no? Es como que no puedo, ¿no? No me doy permiso para. Sí, pero como te digo, como en mi caso, que nunca hubo una decaída de decir no puedo más, no me daba cuenta. Eso es para mí Mm, es desconexión, para mí es desconexión. No eres capaz de sentir con lo que bien dices, con la energía femenina, con lo sutil, con lo simple, con lo diario. No tienes esa capacidad cuando estás en el hacer, en el demostrar, en el validar. Ahí, fíjate, yo entiendo a muchas personas porque yo le digo a mi esposo, las reconozco así porque yo fui a esa mujer mucho tiempo. mm, Y yo sé que ellas se sienten llenas de adrenalina y de orgullo por lo que están consiguiendo y no lo minimizo, pues seguimos sin mucho. mm. Avanzamos y abismalmente. Pero desde el esfuerzo, ¿no? Sí, sí, pero Desde tengo que empujar para. cuando estamos bien metidas en el personaje no nos damos cuenta, no nos Ujú, damos cuenta. Y la verdad, sí hay satisfacción, sí hay felicidad. Es mentira decir que todo fue gris o negro, ¿no? Te lo digo porque yo no lo experimentaba. Yo te mentiría si te diría, yo escucho a veces que dicen, yo era empresaria, pero no era feliz. No, no es cierto, yo sí era feliz. O sea, la narrativa que me contaba, aunque de todo no era real, sí me sentía feliz. ¿Dónde es donde a mí se me iba de las manos? Al terreno ujú, personal familiar, más que en el terreno laboral, ya en los vínculos con mi familia. A mí, si me preguntas cómo me di realmente cuenta y di un salto cuántico famoso, no solamente fue ver de qué fue víctima, fue tomar mi responsabilidad, Frida. ujú. ¿Qué quiere decir esto? Fui consciente y le puse nombres y apellidos y todo a todo lo que a mí me infringieron. Y después, te digo, siempre digo, ¿qué más sigue? Para mí el siguiente paso fue de todo eso, ¿cuál es mi responsabilidad? Y no solamente hablo de una responsabilidad de que ya eres un adulto y ya te puedes maternar, no, no, no va por ahí. Para mí lo trascendente fue decir, ok, yo fui víctima de esto, toda la vida me aplicaron esto. ¿Dónde lo apliqué yo? Mm, Porque siempre lo vas a sí, encontrar. Siempre lo vas a sí. encontrar. Somos víctimas y victimarios. Para mí eso fue un antes y un después. Decir, me dolió mucho. ¿Por qué? Porque yo me di cuenta que yo influía en amistades, en mis hermanos, la violencia de la cual yo también había sido víctima. No tienes idea cómo lloré, cómo me partió el alma el día que me di cuenta. Pero también sentí que me quité una tonelada de encima de mi espalda, porque también estaba tomando actitudes, roles, convivios relacionales Sí, que no correspondían. sí, No sí, que nos solamente pasa por también a muchas mujeres, ¿no? Cuando estamos en el rol desde la energía masculina, de salvadoras, ¿no? yo era la mamá del mundo, yo era la mamá del Ujú, mundo. El control es maternar, la cara real social del control es maternar. ¿Qué quiere decir maternar? A veces tomamos el rol de doña perfecta, a veces tomamos el rol de doña control, a veces tomamos el rol de que las cosas son así. Era mi caso. Mm, te digo, se nota cuando hay un femenino herido o un masculino herido. En mi caso, pues era una masculinización así. Y el femenino lo tenía totalmente presionado. No ahogado, sí presionado. Donde yo me di cuenta que sí seguía yo en conexión porque dije, ¿por qué? A mí no me pasó esa polarización o esa caída que vieron muchas personas. ¿Por qué no? A mí me gusta rascar, me gusta siempre irme a lo profundo, no, no me gusta quedarme por encima ujú. de que, ay, ya entendí esto, ya no. Digo, ¿por qué fui así? ¿Por qué reaccioné así? Y eso me llevó a los animales.
Yo muchos años de mi vida me dediqué a rescatar animales, esterilizar, Y soltar, yo hacía lo mismo. ponerlos en adopción. Obviamente que Y a eso veces, habla de una herida, que después lo claro, entendí. claro, En pero mi caso, la herida de abandono. pero lo que te digo, siempre tienes que ver las 2 caras. Ujú. Lo vi, lo constelé, vi porque yo le dije a mi maestra en México, o sea, quiero ver por qué rescato. Y Ah, estoy viendo un denominador común en varios de mis animales que ya no es casualidad, quiero ah, constelarlo. ah. Le metí en un reto porque me dijo nunca había constelado animales, va. Pero después de la constelación, todo lo que me mostró la constelación y que empecé a verlo en mi vida, entendí otra parte que ¿Qué descubriste? estaba vivo mi parte femenina. Yo Mm. maternaba, por supuesto que maternaban los animales, pero de una manera muy distinta, ya no imponiendo, sino amando realmente, con un dolor y una empatía y una compasión, que no todo es el instinto que te digo, no es blanco y negro las cosas, siempre tienen dos polaridades coexistiendo. Ujú. Entonces yo ahí entendí que Marta no se había perdido totalmente de esa parte con ellos. Por eso no me amargué, por eso no me perdí, por eso no me escondí, porque ahí yo podía ser yo como yo era, Sí. completamente me lo permitía. Se me hizo tan lindo también, o sea, no me convertí en un arca de Noé, no me convertí en un síndrome de arca de Noé, pero tampoco paraba, eso lo hice hasta que llegué a España, porque es muy frustrante, yo le digo que es una mata que no deja de dar, o sea, no vas a poder controlar que las personas hagan o dejen de hacer lo que desean con ellos. Y para mí es suficiente todo lo que yo hago y con eso ahorita estoy bien, pues, y de que ya de rescatar y todo eso. Hablando de rescatar, te iba a preguntar cómo es tu proceso hoy de emprender, ¿no? Bueno, emprender como inmigrantes muchas veces no hablamos, ¿no? A ver, podemos hablar a veces del éxito, de todo el proceso de transformación, pero no hablamos de lo que pasa en el medio, ¿no? Esas cosas que a veces son incómodas, desde lo económico, cómo nos sustentamos o cómo nos relacionamos con nuestra pareja, si nos ayuda, si no nos ayuda, si está en el mismo camino o no está en el mismo camino. Lo que veo es que también veo un denominador común de muchas mujeres que han evolucionado y no desde el lado de juzgar, sino desde la observación de que tienen el acompañamiento de un hombre que económicamente se hace responsable del 90% de todo y digamos, económicamente es el que sustenta y la mujer es la que se ocupa del proyecto, ¿no? Entonces hay como, si ahí hay como una energía masculina que es fuerte, que es el hombre que se ocupa de proveer y la mujer, desde la energía femenina, que se ocupa de poder ocuparse de su negocio, pero del lado de nutrirse y crear, ¿no? Y esto veo como un denominador común de muchas mujeres que he entrevistado, ¿no? De que la mujer crece, ¿no? Pero hay un acompañamiento desde el hombre, desde otro lugar qué importante que es la pareja, cómo funciona ahí. Y eso quería preguntarte a vos, ¿cómo te sentís con eso? ¿Cómo lo ves? ¿Y por qué crees que generalmente, bueno, o esto pasa? ¿Cómo es la energía masculina y femenina hoy en tu relación? Y la importancia que él comprenda lo que haces y bueno, y la ayuda que has tenido de él para poder desarrollar tu proyecto y desde la energía femenina dejarte ayudar, ¿no? Voy a empezar por hablar de mi compañero, o sea, yo no desacredito absolutamente nada en mi foto, tengo un excelente hombre a un lado con mayúsculas, o sea, totalmente, aunque muchas veces no me comprenden y apoyo, pero también aquí hay algo que hay que hacer notar mucho, porque por el perfil que somos, Julieta, porque me incluyo de esas mujeres fuertes, masculinizadas. De nada sirve que te manden a abrir un maravilloso hombre si no aprendes previamente a recibir. Mm. Retomando, cuando yo migré, después de que entendí desde dónde lo había elegido, no me equivoqué. No me cuento una historia que todo fue maravilloso, llegué y él, no, eso no es real, eso no es real desde, yo ya sabía a qué me iba a enfrentar, tomé la decisión aún así de venirme y abrirme a las posibilidades de la vida aquí. Llego a España,
Por supuesto que traía mi colchón, había vendido mi negocio en México, todavía decidía un poco, qué gastaba, qué no, porque tenía mi propio dinero, todavía no era capaz de ver en comunidad, hablando de mi esposo y yo, no tenía la capacidad de vernos como equipo. Iba llegando, todavía estaba observando el ambiente, donde llegaba, tú ya sabes lo que eso implica, o sea, otras costumbres, otras formas de hablar, además todo lo personal que yo traía. Entonces, pasa lo que te comenté, que a mí me viene la crisis ahí cuando paré. Cuando paré, o sea, para mí era una locura, no tienes idea lo que yo sentía. A veces parecía que el pecho y la cabeza me iban a explotar de que no sabía habitar una calma. Claro que intenté, sobrellevarlo teniendo pública la casa. No había una ventana que no estuviera perfecta y brillante, un rincón sin polvo, o sea, la casa impoluta, ¿no? O sea, todo como debería de ser y esto, porque seguía haciendo, me Ujú, contaba la historia de que no, porque no estaba elaborando profesionalmente hablando, pero en casa ujú, no paraba. A veces eran las 5 o 6 de la tarde y desde la mañana yo no paraba. Mi esposo me decía: "Ya, calma, para, tranquila", pero él podía decir misa y mi esencia era otra, porque no estaba sabiendo matarme. ujú, Yo no dejé de lado nunca mi terapia personal y aquí en España continué en una escuela aquí estudiando terapia sistémica y removiendo cosas todavía ahí, y a la par mi terapia individual. Y un día recuerdo que tenía una asesoría con mi terapeuta y estaba toda así con la cara deslavada, toda despeinada, no me dieron ganas de nada, apenas yo creo que se me lavé los dientes y prendí la cámara con una actitud y me pregunta: "¿Cómo estás?". Mal, estoy mal, le dije, pero te digo algo, el haberlo dicho en voz alta, parece ujú. que algo se me abrió aquí, Sí, el claro. haber lo mismo me pasó con la ansiedad, eso fue muy curioso. A mí me caía mal la gente ansiosa. Yo decía: "Ay, qué flojera". Y pues le ponía cuántas etiquetas se me venía a la cabeza, ¿no? Y una ocasión estaba en el salón ordenando y me puso un podcast, y de un podcast se conectó otro. Por cuestiones de la vida se hablaba de la ansiedad. Estaba a punto de botarlo, pero no sé por qué, de esas veces que no sabes por qué lo dejas. Ujú, La persona a la que estaban entrevistando describió de una manera muy distinta la ansiedad. Ya no lo describió de una manera como socialmente se ve o como una patología o como no, ya no se fue a cuestiones así, sino muy humanamente lo experimentó y lo explayó, que yo me quedé petrificada porque me identifiqué. Me quedé todo el día así, era momento de empezar a ver, ¿no? El espejo, ¿no? no, ¿Qué me yo está mostrando esto? ni siquiera tenía la valentía de ponerle un nombre Ujú. o apropiármelo. Pero ese mismo día en la tarde, estaba comiendo con mi esposo y yo seguía así, seguía petrificada y volteo y le digo a mi esposo: "Vicente, he vivido con ansiedad toda mi vida y no me he dado cuenta, tengo ansiedad". ¿Sabes que el hecho de Claro, tu no cuerpo en ningún momento te había, por ejemplo, yo soy una persona y me identifico que he vivido con ansiedad toda mi vida, pero a mí me lo mostraba mi cuerpo todo el tiempo. Yo tenía broncoespasmo cuando era chica, después tuve ataques de pánico, entonces colon irritable, o sea, mi cuerpo todo el tiempo me lo mostraba. Era imposible no verlo, ¿no? Es como que dejar de hacerte la tonta y tenía mi a mí cuerpo ahí que me estaba mostrando. es lo que te digo, yo tenía una coraza tan dura que no me permitía ni enfermarme, o si me enfermaba, Claro, sí me levantaba y hacía las cosas, o sea, yo no me claro. permitía parar. Yo siempre se me manifestó en inflamación. Toda la parte del tracto digestivo para mí siempre ha sido un tema. Obviamente porque habla de retención, ¿no? De emoción, Ujú. de retener, de no poder Sí, de todo digerir, lo que no podés digerir, sí, expresar, manifestó hablar, en todo poner en el palabras. activo. Yo hasta la fecha, porque, o sea, Mm, es muy infantil decir: "Ay, ya me di cuenta, ya no tengo problemas digestivos". No, hasta la fecha todavía tengo temas con la inflamación, sobre todo en colon, o sea, sí, porque igual. yo en mi autocompasión conmigo, yo siempre lo digo: "Mate, siempre es eso, tienes poco tiempo versus 40 años que no te diste cuenta como para decir que
te diste cuenta y ya todo cambió. tal Estoy cual. aprendiendo, sigo aprendiendo y sigo tratando de otra manera mi cuerpo, ¿no? Pero ese día, Por darle amor también, ¿no? el haberlo nombrado, a veces a lo Mm, que voy. También aquí hay una parte muy importante para lo de la conciencia y para lo del la sanación. A veces no es abordar y hacerte cargo de que, ay, me di ansiedad, voy a ir a sanarlo. A veces el nombrarlo abre espacio, da como una oxigenación diferente a tu cuerpo y es suficiente para encarnarlo. El verbo, el verlo, el asimilarlo, el integrarlo. pero ¿por No, qué sentís que hay como no denominador común, que hay tanta desconexión en las mujeres entre lo que hacen y quiénes son, no? mira, neta, es que también hay algo que socialmente hay muchas composiciones de las que todos somos víctimas, hombres y mujeres, no solamente mujeres, pero si nos vamos a la parte de la mujer, históricamente tenemos muy poco tiempo con derechos y con el poder de la elección. Mm, Aún así, las condiciones no están como realmente deberían de ser en equidad, en cuestiones de equidad. Todavía tenemos mucha discriminación en sueldos, en privilegios, en derechos laborales. La realidad es que si te vas hace 50, 60 años, no votábamos, no teníamos derecho a una cuenta de banco, no teníamos derecho a elegir si queríamos ser madres, si no queríamos ser madres, cómo queríamos trabajar, cómo no. mm, ¿Y qué pasa en las primeras experiencias laborales, en la experiencia de toda la mujer del colectivo? Nos dieron permiso de trabajar sin descuidar los hijos, la ujú. casa, el esposo, y bueno, y nosotros nunca nos atendíamos, ¿verdad? Entonces realmente todo eso lo traemos cargando. Información colectiva inconsciente que influye, ¿no? Ahí, ahí viene mucho de, respondiendo a tus preguntas, ahí viene mucho del por qué esa desconexión. Inconscientemente todavía hay mucha culpa. Mm, Inconscientemente, por mm. ejemplo, en mi caso, yo no creo en el 50-50, porque realmente lo sigo viendo mucho en amigas, yo misma lo experimenté así. Fíjate lo que hacemos. Hacemos el trato de 50-50 con la pareja del dinero, pero nos Mm, seguimos tratando como otro hijo, seguimos trabajando y acostándonos a la 1 de la mañana por dejar la casa limpia, la comida hecha, las personas mm. que tienen hijos, que los niños, en mi Sí, caso, contracción, por ¿no? Sí, ¿cuál fue? totalmente. Fuente, Julieta, o sea, Ah, seguimos sí, entregando. qué historia te estás contando de 50-50 en definitiva? No, no, Tal no, cual. pero realmente, Sí, no, otra cosa que veo, nosotros lo imponemos, no, no, sí. no ellos, somos nosotras mismas. Entonces, Mm, también volviendo a lo de recibir, para mí fue un reto aquí con mi esposo y no fue de que mi esposo siempre hubiera sido así. Yo elegía hombres con una energía femenina muy alta, pues sí. claro, tenía la Y energía. eso también es un denominador común por algo, ¿no? Que nos pasa cuando estamos en nosotros en energía masculina, necesitamos un hombre que esté en energía femenina también para poder equilibrar, ¿no? Para poder No, equilibrar y para poder y para seguir. poder sanar, bueno, sanar, en realidad integrar. Yo no, voy a ir a la otra parte, para poder seguirnos contando la narrativa de que los hombres no sirven. Bueno, Claro, eso sigue afirmando nuestra hay una parte sí, hay una parte de esa narrativa que puede ser muy fuerte, que reafirme, ¿no? De lo que traemos claro, de nuestra porque historia, ¿no? porque sigue realmente No es sé lo cómo fue en tu familia. Yo tenía una madre que ella ya estaba en su energía masculina y el padre en energía femenina. Yo ya mamé eso. Ya viví eso, vengo de esa pues mira, historia. a mí me es muy difícil, como a los 7 años se fue mi madre, y me es muy difícil trasladarla, porque no era capaz, o Sí, sea, de pero a lo que era sí muy voy. chica. Pero tuviste una madre ausente. A donde yo Entonces, lo traigo es a mi vinculación, porque obviamente dicen en México que Dios nos hace y nosotros nos juntamos, ¿no? ¿A qué pasaba? Que me juntaba con puras chicas fuertes, independientes, productivas, dinero, yo pago, yo me hago cargo, gimnasio, buena forma. Ese era el perfil de mis amigas. Y entre nosotras, disculpa la palabra, como decimos, éramos mujeres muy chingonas, o sea, muy chingonas. ujú, Yo me rodeaba de mujeres así, pero cuando ya me empiezo a hacer conciencia de mi responsabilidad, cuando ya empiezo a observar el denominador común, había algo en común, no respetábamos a los hombres, no respetábamos a los hombres, por lo tanto, más allá de equilibrar, no es equilibrio, que tú te encuentres sí, con un hombre con una energía femenina alta, eso no es equilibrio. Habla de que de alguna manera sí,
La energía se está queriendo compensar todo el tiempo, la vida todo el tiempo está buscando esa compensación. Pero aquí trayéndolo a mi experiencia con mi esposo, yo me di cuenta, Marta, no sabes recibir. La realidad es que hoy por hoy no estás generando dinero. Y el dinero que tienes, tarde que temprano, llega a un límite, ¿no? O sea, tienes una cantidad limitada. No estás produciendo, ya no está entrando, solamente está saliendo. Y un día me senté con mi esposo y yo le dije, honestamente, yo lo vine a carecer, yo no vine a pasar por cuestiones de cuidar tu neuro para que te sientas bien. Eh, no sé qué se hace, nunca he estado casada, no sé Mm, pedir. La realidad es que yo no sé pedir dinero, no sé cómo hacerlo. mm, Tú dime qué hacemos, tú dime qué hacemos, pero lo que yo sí te digo es que yo no voy a pasarme la vida careciendo para que tú estés cómodamente en no gastar tu dinero. Eso no va a pasar. ajá, Por supuesto que fue morderme uno y el otro, como decimos en México, sí, que el aceptar que yo necesitaba una ayuda fue mucha humildad, y necesitar en ese momento que la realidad era que yo hoy por hoy no tenía papeles, no estaba en un lugar donde no sí, tenía, en una situación de quizás vulnerabilidad, de cierto punto de vista. pues de hecho yo, mi esposo, entre las cosas que yo veo que él y yo, donde nos hemos ido acompañando a crecer, yo pude entender que él es un lugar seguro para mí. Él es un lugar seguro para mí, él es un lugar de apoyo. Yo se lo digo mucho, no somos el enemigo, somos un equipo. No tenemos por qué estar peleando, no tenemos por qué estar compitiendo. Tenemos que estar viendo dónde ajustamos cuando algo no nos gusta. Ajá. Él y yo no peleamos, comúnmente negociamos, hablamos y si no estamos de acuerdo tampoco pasa nada a veces, pero llegamos a un acuerdo, ¿no? No hemos llegado a insultarnos, a gritarnos, o sea, pero porque la verdad por parte de los dos ha habido mucha madurez en ese aspecto. Pero sobre todo, la mujer siempre tiene que tomar, no, no, es muy absurdo decir siempre, pero comúnmente la mujer siempre toma la batuta Sí, de entablar las cuestiones incómodas. Es más común, porque no, no es cierto, no es siempre, conozco muchas mujeres que no lo hacen. Pero aquí, ¿a qué voy? Cuando había una situación cuando hay hasta la fecha una situación que a mí no me gusta, me tomo mi tiempo, no reacciono, me tomo mi tiempo, me retiro, observo, tomo mi responsabilidad, veo por qué hubo esa reacción con él, al día siguiente lo abordo, pero ya no desde me dijiste, me hiciste esto, no, sino decirle, ¿sabes qué? Pasó esto, no estoy cómoda, mi responsabilidad de comentar fue esta, ¿qué hacemos? A mí el hablar así con él, porque también qué pasa con las mujeres muy masculinizadas, maternamos a los hombres. Entonces, para mí hacer la pauta es preguntarme, ¿cómo una mujer trata a un hombre? Si tú quieres ajá, que se comporte como un hombre, trátalo como un hombre. sí, sí, tal Y la cual. mujer adulta no materna al hombre, no le ordena al hombre, le comunica cómo se siente, le comunica qué necesita. Pero obviamente que es la parte muy positiva de él, que muchas mujeres no lo tienen, que sí haya una receptividad, que sí haya una apertura, que sí haya un apoyo, porque él, por ejemplo, tampoco reacciona, me escucha. Yo a veces todo el rato le estoy leyendo el lenguaje corporal, sus textos, y yo sé que a veces está súper incómodo, pero no se marcha, no se retira, se Y en queda. todo este camino y lo que me comentás que te ha pasado, bueno, me encantaría hablar de tantas cosas, pero el tiempo en redes siempre se hace más corto. Ya vamos como una hora, pero me gustaría que me cuentes cómo empezaste en todo este camino, ¿no? A reconstruir esa seguridad interna que hablabas antes, de esta confianza, ¿no? Que hoy te abrió las puertas y te llevó a que hoy no solamente trabajar en tu seguridad interna para vos, ¿no? Como mujer, como persona y también como pareja para construir una relación, ¿no? Más equilibrada en esta energía que hablamos masculina y femenina, sino también como referente, ¿no? Como líder en tu negocio, en tu emprendimiento. 3 puntos claves para mí esenciales, o sea, aprender por qué necesitaba esa seguridad, entender desde dónde yo nunca me sentí segura y por qué toda la vida fui buscando seguridad externa
y aprender a integrarme desde otro lugar. Y para mí fue eso, el entender que mi entorno nunca fue seguro y eso me lleva a la segunda parte. Y eso tiene mucho que ver aquí mi esposo, el compañero que yo elegí, el aprender a ser vulnerable. Una Ah, mujer fuerte, si no aprende a vulnerabilizarse, no va a poder pasar al otro lado de una energía ujú, femenina más saludable, porque no es estar en una o en dos, sino saber transitar ambas y saber cuándo aplicar una u otra. Entonces, para mí, el encontrar un entorno con él, porque a veces lo puedes entender aquí, pero tu cuerpo no. Yo ujú. pasé casi 1 año y medio que inconscientemente el tener a él a un lado y ya dormir, todos los días con él, no lo sentía seguro. Yo no lo sentía seguro, me daba insomnio. Sí, desde acá sí, Sí, pero tu cuerpo, tu sistema nervioso no. exacto. Sí, y he pasado por eso también. Entonces el empezar no solamente a entender que ya estaba seguro, cómo yo lo encarné, hablando con él cómo me sentía. Pero desde una manera que nunca lo había hecho. Desde cómo me sentía, no la fuerte, no la que puede con todo, sino lo que me duele. Que me viera llorar, que me viera destruida, que me viera en días que yo no tenía ganas de arreglarme, que yo no tenía ganas de hacer, y entender que no pasaba nada, Julieta. Entender que eso que yo creía que era tan catastrófico, realmente no pasó. Entonces, para mí el ser vulnerable fue lo que realmente me hizo encarnar una energía por dentro femenina, sentir mi cuerpo, mis emociones, conectar con mi sentir, aprender a recibir. Eso para mí es el segundo paso. Y el tercer paso es ya no querer imponer que la vida es de una manera u otra, ni en los otros ni en ti, sino aprender a jugar en esa ambigüedad, ¿no? De que no, nadie tiene por qué estar en una energía femenina o masculina, no, hay que transitar varias, hay que transitar. Sí, en realidad no es eh, como eh, fluye. yo creo que la vida de darte cuenta o ver y la Ah, diferencia entre si lo encarnas o no es previo. Para mí el único pequeño libre albedrío que tiene el ser humano es la elección de cómo decidir reaccionar. No vas a poder controlar ajá. lo que pasa, pero sí puedes elegir cómo tú reaccionas a eso. También es muy infantil decir que yo ya soñé, yo ya estoy bien, yo ya tengo la conciencia, yo ya estoy despierta y que por eso no va a pasar ciertas cosas. No, no es cierto. Vas a seguir teniendo pérdidas, vas a seguir teniendo dolores, vas a seguir teniendo obstáculos y la única libertad y libre albedrío que tienes es lo que eliges hacer después con eso. O te vuelves a meter en la herida, en el dolor y el Ujú. sufrimiento, o transitas tu dolor, lo sientes y decides tomar otra decisión diferente. ¿Y cómo resumirías, digamos, esa seguridad interna que vos encarnaste para ponerlo en la transformación hacia otras mujeres? ¿Cómo, cuáles son tus pilares y digamos, la gente las personas que vienen, las mujeres que vienen, de un antes y un después, ¿no? De eso de identificar que venimos de la productividad, venimos de la energía masculina, venimos del hacer, a que puedan transformarse, conectarse con su cuerpo, con su descanso, con el disfrutar, ¿no? Colaboración también. ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo hoy por hoy lo trabajás con esas mujeres? Y casi todo el podcast me he pasado haciéndolo, hablando desde mí, no desde mis Ujú, herramientas, no desde lo que estudié. Para mí eso es mi coherencia, porque es que ujú, yo quiero acompañar a otras mujeres a que se valoren por quien son y todo el rato estoy hablando de mi conocimiento, de mis herramientas, de lo que estudié, de lo que produzco, de mi producto, de mi programa, entraría totalmente en ujú, coherencia. tal Entonces yo cual. aplico herramientas en el programa para aprender a que ese lenguaje lo hagan propio también desde su propia experiencia. Número uno, que toquen sus dones. Al tocar sus dones, ya empiezan a tocar el valor. Después pasamos a que vean sus habilidades, las aprendidas y las natas. Aplico herramientas para que se den cuenta de todo lo que ya tienen integrado desde siempre, no nomás lo que Ujú, estudiaron. Para mí el conocimiento debe de estar a tu servicio, no tú al servicio del conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? En vez de presentarte como la coach, la psicóloga, la arquitecta, quitarnos esa identidad de que ujú, valemos por lo que estudiamos, por lo que generamos, por lo que ujú, hacemos y aprender a valorar lo que somos. Si tú
todavía no tienen la capacidad con facilidad, porque no es fácil, tienes que tocar ciertas pautas para volver a Sí, recordar. ahí te iba a preguntar, que muchas veces nos pasamos toda la vida diciendo, Ajá, bueno, ¿y cuáles son mis dones? ¿Cuáles son mis dones? claro. ¿Cuál es mi propósito? Entonces, a mí ahí es donde yo sí puedo hablar que se me hace muy bonita toda esa parte de lo que yo hago en el programa, porque las llevo encaminando a que vuelvan a recordar eso, no solamente con teoría, también bajada al cuerpo, journaling para que también la parte contraria del cerebro se estimule. Y el ir viendo, no recordaba esto, es que a mí me fascina cuando veo que dicen esto, es que yo no me acordaba de esto, no me Ujú, acordaba que yo siempre esto. El que empiecen a sentirse capaces la lleva al valor. Es que ahí ya ujú, recuperas confianza, ¿por qué? Porque recuerdas lo que siempre has sido. ujú, Recuerdas que tú no fuiste valiosa desde el momento en que naciste, no porque estudiaste tal o cual carrera o tal o cual formación. Entonces, también para mí, un negocio consciente no es hablar de espiritualidad, no es hablar de una corriente terapéutica o emergente o algo holístico. Para ujú, mí, un negocio consciente es tomar tu poder, tomar tus dones, ejercer desde donde eres. ujú. ¿Y qué significa eso? También significa, Julieta, que tienes que ver de números. Aparte otra cosa, aquí hay un punto muy importante, dejar la idea de emprendedora y aprender a encarnar un poder como mujer empresaria de un negocio. Porque la emprendedora siempre se va a pasar emprendiendo, aprender a ver el valor de lo que haces, hablar con coherencia, hablar en números, ver Exceles, o sea, ver si quieres Sí, y eso también te quería comentar, ¿no? A veces eh, he visto y también me ha pasado a mí de cuando tenés que empezar porque podés ser emprendedora, ¿no? Y al principio decir, bueno, primero, ¿qué es ser emprendedor? Y después, si crezco, dejo de ser emprendedor y me transformo en esta mujer, ¿no? Que ya tiene su negocio, que, digamos, porque ahí también viene, ¿no? ¿Cuál es nuestra percepción que hay detrás? Y si le ponemos una connotación negativa, yo por mucho tiempo le ponía una connotación negativa a la mujer de negocio. A la mujer de negocio era como, si yo estoy en el negocio, no puedo estar con mi corazón. Y si estoy en el negocio, estoy desconectada con mi propósito. Tenía eso que hoy sigo, ¿no? Encontrando o buscando el equilibrio y sabiendo que puedo tener ambas cosas, que está bien hacer dinero, que monetizar, que viene de la abundancia que genere de lo que hago de mi propio valor. Cuando yo haga eso, va a venir en consecuencia esa abundancia y se va a convertir en ese negocio. Por supuesto que tiene que venir con acciones alineadas y no significa quedarse esperando que las cosas sucedan, pero sí, ¿no? A lo que viene a ser encarnás esa identidad desde esa mujer con ese poder, como decías vos antes. no, y ahí viene otra paradoja. No volver a caer en el papel de la superwoman que pudo con Ujú, todo, tampoco tal cual. achicar, tampoco Ujú, minimizar mi valor, tal tampoco cual. minimizar mi conocimiento, mis Ujú. habilidades, dones. Es tener la capacidad de decidir y Mm, saber a dónde quieres llevar tu negocio, qué quieres hacer con sí, tus... la visión, ¿no? Claro, Y tus para, valores, por tu ejemplo, valor. también esto mucho es de perseverancia, ¿por qué? Porque un negocio siempre tiene que ser a largo plazo, nunca es Mm, cortoplacista, porque si tú te ujú, pones con una mentalidad cortoplacista vas a agotar. ¿Por qué? ujú. Porque tú no ves el resultado, que tu No cabeza lo puedes sostener. Mm, te vas a desesperar. Yo siempre digo mm. que la mente no va al ritmo de la vida y hay que No. aprender a sostener esa parte. Ujú, Ahí viene lo del cuerpo, lo que tu sistema nervioso tenga la capacidad de sostener. Por ujú. eso es muy ¿Y importante. qué historia te contás? Ahí viene también el tema de las creencias. Sí, Porque si claro. nos seguimos contando de que no que hay un techo, ¿no? Cuando la otra vez creo que estaba viendo bueno, no es un ejemplo, ¿no? Estaba viendo una chica que lo que producía por mes y era una suma de $30.000 por mes con mentorías. Y yo lo vi, lo primero que me vino, ¿no? Fue como, es un montón. Y después dije, ¿qué significa un montón? Sí, ¿Por qué yo no lo puedo hacer? ¿Qué historia claro, me estoy contando? claro. ¿Qué O historia me también estoy está la contando? otra parte, gente que está muy preparada, gente que está muy en las corrientes terapéuticas que se consideran que emergentes u holísticas y que tienen un conocimiento y que tú sabes que han pasado años estudiando, aprendiendo y luego cobran 30 euros la sesión y luego ahí van, no saben ni cuál es su valor, no saben comunicarlo y se achican.
o no tienen la capacidad o les asusta el crecimiento y está la contraparte de lo que tú Ahí está dices. también, exactamente. ¿A qué le tenés miedo? ¿A Sí, quedarte donde estás o le tenés miedo a tu propio ya éxito? ¿Y a qué pasa tienes, si llegas por ahí? eso, para mí es parte el autoconocimiento en primer lugar. Si tú Ujú, no sabes por qué funcionas como funcionas, te vas a seguir atorando. ujú. El autoconocimiento es una parte para mí vital. Sin autoconocimiento no hay crecimiento, porque sigues en piloto automático. Sí. Sí, coincido totalmente. Y hoy por hoy, si tendrías que decir si una mujer siente que quiere reinventarse, pero tiene miedo de empezar, siempre me gusta terminar cerrando con, si podrías darle un consejo, ¿cuál sería desde tu experiencia, de tu propia historia de transformación y de tu crecimiento personal? Pues yo siempre lo llevaría al cuerpo, porque la mente nos cuenta muchas historias alternativas no reales a veces, ¿no? O sea, ser honestamente muy realistas en qué estás, en qué quieres y otra cosa, o sea, cómo te sientes, porque a veces, aunque lo conocido no sea saludable, pero el cerebro es donde le gusta estar porque Ujú, ya se acostumbró, ya se adaptó y lo seguimos, nos seguimos contando la historia que eso es seguro, pero realmente, pues, si tu economía no lo refleja, si tus relaciones no lo reflejan, a veces fíjate lo que pasa aquí. Este consejo para mí es brutal. ¿Por qué? Creemos que si nos abocamos a afinarnos mucho nuestras habilidades, en nuestro conocimiento, otra formación, otra formación, otra formación, el negocio ese nos va a llevar a un lugar diferente, a un lugar más abundante de mm, riqueza, de expresión de tu servicio. Es al revés para mí. Para mí tú eres la base de todo. Para mí, si tú como ser humano no sabes dónde estás parado y no sabes realmente desde adentro encarnar lo que quieres hacer, lo de afuera se va a seguir saboteando. mm, Desde ti se va el trabajo, las relaciones, se va a manifestar. Ujú, tu relación de pareja, de sí, amistades, familiares. Entonces, es seguir dejando de buscar un negocio consciente para ser abundante y consciente. Sé consciente para ujú, crear un negocio exacto, consciente. Es que es al revés. La sí, base pilar siempre eres tú misma. ujú, No quieras crear algo que no encarnas. Y si actualmente estás en un momento que no te permite ver esa posibilidad, ni para mí sería tocar un espacio íntimo, aprender a llorar lo que te hace falta llorar para aprender a ver y tocar y ser muy honesta. Me está nutriendo actualmente lo que hago, me está mm, haciendo crecer, mis relaciones de pareja realmente reflejan mi valor como mujer, mi trabajo, mi cuenta bancaria, todo está en coherencia con lo que realmente digo ser. mm, Para mí, ese es el inventario que tienes que hacer, mm, no al revés. Entonces, desde ahí tú puedes tomar una decisión de qué es lo siguiente que debo de decidir en tomar. El convertirte tú en una mujer consciente te va a hacer una mujer abundante, te va a hacer llevar a la riqueza y ahí sí las cosas van a ser consecuencia. No estar eternamente detrás de un objetivo que nunca alcanzas. Ser eso antes de querer hacer. Para mí, para mí el orden es así. Ser, hacer, tener. sí, Cuando tú eres, coincido sabes totalmente. cómo hacer y por consecuencia vas a tener. Es Sí, así. y otra cosa que veo denominador común, que eso también quería preguntarte, ¿qué le recomendás a aquellas mujeres, que yo también he estado en esa situación, que a veces es, tengo muchas herramientas, tengo mucho conocimiento y no aplico, no multiplico esa sabiduría, ¿no? No la pongo al servicio o no sé por dónde empezar. Entonces es, bueno, de lo que tengo, ¿qué hago? ¿No? ¿Cómo lo bajo a la acción? Paso número uno, parar de estudiar, pero no de aprender. Son dos cosas Ujú, diferentes. Ok, ya tengo 4 títulos, ya tengo 4 formaciones. ¿Qué es lo siguiente que necesito? Necesito reforzar una habilidad. Quiero un negocio, sé vender, sé de ventas, sé de negocios, sé de mentalidad de crecimiento. A lo mejor ya no necesito aprender otra formación, pero sí necesito aprender a vender. Pero sí ujú, necesito habilidades de negocio, habilidades de empresaria. Entonces, a lo mejor ya lo que necesitas es aprender cosas distintas, no formaciones, porque ahí hay un encuentro cuando a veces yo también he dicho,
te piden más títulos, te piden más estrategias, te piden más esto, y a veces la gente, pues, humanamente tendemos a polarizar. Creemos que es dejar de aprender. No, es dejar de formarte. Ya creo que 5 o 4 formaciones son suficientes para empezar. Conforme tú crezcas y después te pide, eso ya el tiempo lo dirá, pero hoy por hoy, ¿dónde estoy parada con lo que tengo? Okey, ya tengo 4 formaciones, sé perfectamente cómo se aplican 4, me gustan las 4. Entonces, necesito aprender cómo yo funciono eso en un producto, en un servicio. Exacto. Y así ya no Mm. estoy al servicio de ¿Cómo una herramienta. aplico, no? ¿Cómo lo bajo a tierra? Hay maneras en que, vuelvo a decir, las herramientas estén a tu servicio, no tú al de ellas. Para Ah, empezar, fíjate en tu vocabulario. Sigues hablando desde lo que aprendiste, desde la teoría, eso, estás al servicio del conocimiento. no, Sigo aplicando en mi vida y yo encuentro opciones y si no sé, busco dónde aprenderlas. De cómo yo puedo funcionar eso en un producto, de cómo puedo funcionar yo todo eso en un solo servicio. Llámese curso, llámese metodología, llámese programa, llámese uno a uno. Pero saber que yo tengo el poder y las riendas de mi conocimiento. No la herramienta se hace por ujú. mi identidad, sino yo decido cómo empiezo y cómo sirvo, pero para eso me tengo que conocer. Y para cerrar, la última pregunta que te quería hacer, ¿qué es para vos ser una mujer líder y exitosa en tu negocio? Para mí, ser una mujer libre y exitosa es poder elegir los tiempos como yo quiero trabajar, Mm, poder parar cuando yo quiero parar, o no parar si decido no hacerlo. Poder estar en tranquilidad y no estar detrás de un objetivo, de un número, de una validación externa, porque créeme que como estoy haciendo las cosas socialmente no son muy acertadas. Mi manera de ser está bien, no pasa nada, es como yo estoy eligiendo vivir. Para mí el éxito es que tu vida te incluya a ti y que no estés detrás de algo para conseguir vivir, ¿no? Que mm. esa vida se para mí el negocio se debe adaptar a tu vida, no tu vida a tu negocio. Para mí ese es el éxito y la libertad, poder elegir cuánto quiero ganar, cuánto quiero trabajar, cómo quiero disfrutar, porque el gozo no es un lujo ni un privilegio. El gozo es parte de vivir y de tocar la esencia de estar viva. Sí, es importante, ¿no? Qué importante poder elegir, que es algo que podemos hacerlo en realidad inconsciente o conscientemente, pero qué más hermoso que poder diseñar tu vida y tu negocio de la manera que querés. Esa es la Gracias, Marta. libertad, Julieta, elegir, la elección es la verdadera libertad. Un placer, muchas gracias a ti. Estuvo hermoso el episodio. Si fuese por mí, me quedaría 3 horas hablando más. Después es el desafío de la edición. Así que seguimos aprendiendo y poniendo en acción. Porque bueno, como vos dijiste antes, ¿no? Esa mujer también tiene, que es mujer del negocio, tiene que buscar los recursos para llevarlo adelante. Así es. Así que acá No, estamos. Muchas gracias, me encantó el episodio. Por último, lo que quiero decir a todos, que recordar que el verdadero negocio consciente para mí, como vos dijiste, empieza dentro de uno mismo, cómo nos relacionamos con nuestro valor, nuestro cuerpo, nuestras emociones y nuestra autenticidad. Y por último, a todas las personas que escuchan este episodio de Emprender Consciente, gracias por estar acá. Gracias también, Marta. Y si te resonó este episodio, te pido que lo compartas y que actives tu campanita para seguir pudiendo expandirnos y poder seguir con este hermoso proyecto. Gracias, Marta. gracias a ti.